Tenemos a un invitado extraordinario que se llama Julio Betancourt. Pero quiero contar lo siguiente como anécdota, porque no soy el único, y es que en la investigación de la exposición, que tuvimos que irnos a mucha documentación atrás, de pronto yo llego, estaba investigando una tesis de Vicky Trujillo y de Luisa Montoya, cuando veo que entrevistan a Julio, y dice, este es Julio Betancourt, pero será un homónimo, será qué, o sea, porque cualquier cosa sabía yo, menos que Julio había sido un hombre tan importante en la historia del rock and roll de nuestra ciudad, ¿sí? Cuando empecé a leer el documento y todo lo que hizo, los cambios que produjo a su joven edad, que ahorita vamos a hablar de todo eso, yo me quedé totalmente asombrado, porque a Julio yo lo conocía desde los años del periódico El Colombiano, desde su tiempo trabajando en el aeropuerto, también trabajaste pues muchos años en Caracol. Carlos Alberto y amigos, primero que todo, nada de grande, yo sigo encogiéndome. Uno con la edad, mi cédula dice que 1,65. La última vez que fui al médico, 1,60. Y si usted lo hace, también va a ocurrir lo mismo. En primer lugar. En segundo lugar, tengo que hacer un reconocimiento muy especial a Carlos, a quien conozco hace un montón de años, no digo cuántos, para que no le vayan a decir viejito, que fue el hombre que convirtió y plasmó esta idea que él tenía y le rondaba la cabeza junto con otro amigo que tiene más cabeza que yo. Y lograron el milagro que en pocos meses los reconocieran por una institución tan importante como es el Ministerio de Cultura y le dieran categoría de museo reconocido oficialmente por el gobierno de Colombia. Ahí me parece que ese primer paso ha sido fundamental, además de haber logrado ese patronazgo tan importante de tener al grupo EPM y su fundación respaldando estas inquietudes y rescatando valores, rescatando un pasado que se fue y que fue tremendamente hermoso y en donde dejamos impreso el alma y trabajamos en todos los medios. Yo recuerdo todavía a Carlos cómo se movían las estaciones de Todelar cuando trabajó conmigo en los años 80, perdón la memoria, y posteriormente esa idea de ser la mano derecha de un creador de estaciones de radio como Veracruz y al mismo tiempo de un canal del primer sistema de cable que tuvo Medellín. Y para comenzar entonces, Julio, por favor dinos cuál es tu nombre completo, tu edad y tu lugar de nacimiento. Bueno, mi nombre completo, Julio César Betancourt Carrillo. Por aquello de la radio se quedó Julio Betancourt y en prensa Julio Betancourt C. Hoy más conocido como Julio Hoy porque fue una columna que apadriné desde los años 80 y todavía la conservo. Estoy hablando de un niño que a los 12 años llegó a tener su primer radio en la casa, un radiecito de aquellos de tubos de dos bandas, en donde escuchábamos el despegar de Radio Habana Cuba, La Voz de América y unas cuantas emisoras más, en medio de un pito y algo increíble. Y además de haberme dado vuelta al radio, a ver dónde están los artistas y los locutores, y haberme pegado el primer corrientazo a los 12 años, que todavía lo recuerdo, el totazo que me di. ¿En qué año, cuando dices que estaba viendo la emisora de La Habana, qué año es ese? Estamos hablando de 1957, 58. Y en ese momento, pues,
estaba uno muy pendiente de lo que estaba ocurriendo y empezaban las vueltas a Colombia. Entonces, la mejor entretención eran las vueltas a Colombia y uno escuchaba las narraciones que le contaban pueblo por pueblo, por dónde iban, Pastor Antonio Pasos, etc. Y la radio en Colombia estaba muy dedicada en la parte musical a un cliché que era la siguiente música. Les cuento porque yo fui discotecario. Era un tango, bolero, ranchera y pasodoble. Pasodoble, bolero, ranchera y de pronto la guaracha. Se escuchaba poco el porro, se escuchaba algo de la música colombiana en las mañanas y en las tardes era la tanda de los programas de tango, los programas de recuerdos de Margarita Cueto, Juan Arbizu, etcétera, etcétera, que se quedaron impregnados en el alma de toda una generación, de la generación anterior a mí. Y yo tuve la fortuna de haberme proyectado desde muy niño, muy maduro, y un día me fui a estudiar a lo que hoy es el ITM, en el tiempo el Instituto Popular de Cultura, y en el Instituto Popular de Cultura aprendí a manejar la máquina de escribir, a ser mecanógrafo, quiero decir, a trabajar con los 10 dedos. Y un niño de 14, 15 años sentado en una máquina de escribir era toda una novedad y yo sacaba. Mi mamá me mandó una vez a trabajar a una zapatería porque mi padre era, yo le doy un título mejor, le mejoré el título, no zapatero, sino artesano del calzado. Y entonces, los primos míos todos eran ebanistas, entonces, si no era zapatero, tenía que ser ebanista. Ninguna de las dos cosas. Me gustó la radio desde el momento en que empecé a estar ahí en esa discoteca teclando. Entonces ya el discotecario me dio la oportunidad que le hiciera los listados y tenía tiempo ampliado para mis prácticas en el teclado. Un día por allí pasó un personaje, de pronto la historia no lo habrá reconocido, como es Alberto Toro Montoya. Alberto Toro Montoya. Alberto Toro fue el vicepresidente nacional de Caracol y me ofreció el cargo de mensajero. ¿Ahí estamos en qué año? Estamos en 1962. Ok, ya pasamos del 57 al 58 y estamos en el 62. Y en el año 62 ¿y ya estás en Caracol o has entrado a Caracol? Me ofrecen el cargo de mensajero. Y me acuerdo, a propósito, esta forma en que tiene este auditorio sigue mucho la forma en que los auditorios la forma en que tenían los radioteatros ahora. Sí. Bueno, y sigo. Entonces me fui donde el señor y le dije, no le puedo aceptar el cargo de mensajero. Me dijo, dime una razón. La razón es muy sencilla, don Alberto. Entro hoy como mensajero y dentro de 30, 40 años salgo de mensajero. ¿Y usted qué quiere ser? Me dijo. Y yo quiero sentarme donde usted está, pero en realidad es que usted se sentó. Él no se rió. Él no se rió. Se paró y me dijo, siéntese, a ver, ¿qué va a hacer ya? Y bueno, dígame, ¿con cuál emisora empezamos? Me dijo, con Radio Reloj. Bueno, muy bien, cambiemos la programación. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 15 años rayados. Hablando con Pluma Blanca. Radio 15. Y entonces le digo yo, oiga, don Alberto, es que ustedes están desconociendo unas corrientes musicales de un señor de Puerto Rico que se llama Bobby Capó, y Llorando me dormí. Es una balada muy linda y usted nunca la pone en la emisora. ¿Cómo se llama la balada? Llorando me dormí. Creo que fue con Violeta Rivas que la grabó en Argentina. ¿No fue usted la conocida por la música de Cuba, por la manifestación de Cuba? Sí, y entonces sigue, y yo estaba escuchando hasta la CMQ, la escuchaba yo en el radicito, porque la CMQ, que era de una emisora de México, tenía una buena señal internacional. Entonces este señor se rasca la cabeza y dice, ¿qué más? Y dice, no, es que además están saliendo unos cantantes nuevos en Argentina
y en España. Y ustedes nunca pasan Esa música. esa música. Y hay una música más estridente, que es Bill Haley y sus Comets, y ustedes no lo tocan. Bueno, está bien, no lo toquen. Y ustedes lo máximo que han hecho es unas versiones muy zanahorias, así le dije, de La Bamba. ¿Cómo así? Sí, es que hay un señor que se llama Trin López, que es fabuloso. Y ya están en películas con él. Y hay otro que está cantando un rock lento muy bonito y está haciendo películas y le está yendo muy bien. Y aquí no está sonando nada. Aquí seguimos pegados a don Carlos Julio Ramírez, que canta muy bueno, pero Muy bonito, sí. y Garzón y Collazos, pero es que va a llegar un momento en que se acaba Garzón y Collazos. Y aquí debe haber un cambio generacional en la música. Me acuerdo que me dijo, bueno Julio, usted no me quiso aceptar, está bien, hasta luego, y me dio dos palmaditas en la espalda. Salí yo y dije, me acabo de cerrar las puertas de lo que yo quiero trabajar, carajo. Pero es que me quedo de mensajero. Me quedé yo con esa incertidumbre, pero por allá pasaron los meses y los meses, y de pronto me hice muy amigo de un argentino, Humberto Vilches Vera. Humberto Vilches Vera es el padre de las Vilches, que vino a trabajar, y yo le presenté a una niña muy linda, 16 años, de la edad mía casi, y él se enamoró, y el hombre ya de 38, casi 40 años. Y él preguntándome inmediatamente que quién es la niña, qué tal cosa, y yo le dije, no, es una niña, ella debe ser pariente, porque la he visto mucho en el Salón Versalles. Y yo, ¿cómo así? Sí, creo que tiene algún parentesco con don Leo, don Leonardo, el dueño, el creador del Jardín Botánico. El caso fue que don Humberto, en una de las tantas pataletas que le dio por renunciar y llevarse todas las personas que trabajan con él, se las llevó para otra emisora. ¿Para dónde? Esa emisora se llama Radio Cristal, y el propietario de esa emisora era el director del periódico El Colombiano, Zuleta. don Juan Zuleta Ferrer. Y yo le pregunté que si me llevaba. A todos les compró vestido, Everfit, menos a mí, que era el que los tintos, el muchacho acucioso, el que le llevaba los libretos a Montecristo, que escribía Humberto Vilches. Y me dijo, no hay cupo para usted, bueno. Estando yo allá en la emisora, pasa don Alberto y me mira y me dice, ¿usted no fue con ellos? Dice, no, que no hay cupo para mí. ¿Y a usted le gusta la discoteca? Sí. ¿Y usted quiere trabajar en la discoteca? Sí, señor. ¿Y entonces qué? ¿Me va a poner mucha música de rock? Y dice, no, ensáyeme a ver qué pasa, pero le voy a poner musiquita, baladitas y cositas. Siguiente, después ayer, al otro día, llegó el contador de la voz de Antioquia, llevaba un contrato. Yo acabo de cumplir 16 años, y en ese tiempo nos permitían a los niños trabajar. Ahí empezó una historia en donde algo jugué yo en la vida, fue al no dejarme ganar de la vida. Este señor se mantenía escuchando Eco de la Montaña y se quedó sorprendido con la programación. Claro que cambió de sentido. Uno que otro toxito que le metía yo, ya llegaba a los Hansen, ya llegaba, estaban empezando los primeros discos por allá de esta señora casada con Alguero, Carmen Sevilla, y además venían las películas de Carmen Sevilla con unos rockcitos muy sabrosos, muy latinos. Y había una muchacha, Rita Pavone, y ya tenía cine, hacía películas, y era una pequeña estrella de 1,45, 1,50, una pecosita linda, espectacular. Y simultáneamente empiezan a surgir en la gran pantalla y con todo ese derroche de Hollywood,
un Elvis Presley que enloquece a las juventudes, pero en Colombia no les interesaba para nada. Entonces decidimos alguna vez con unos amigos crear SACODI, Sociedad Colombiana de Comentaristas del Disco. Y yo me atreví a postular a Hernández Duque como su creador, como su primer presidente. Claro, le tocaba pagar las empanadas y por el resto. Empezando eso, nos fue muy bien y simultáneamente íbamos para adelante con las emisoras hasta que llegó un momento en donde me dijeron que Julio, usted se ganó el puesto de la voz de Antioquia. Un ascenso. Entonces me fui a manejar la discoteca de la voz de Antioquia y me pusieron al lado a un amigo que lo llevo en el alma y que me ayudó mucho, Arturo Bustamante, quien después estuvo en el deporte colombiano y era un hombre experto en música, pero no sabía de música nuestra, de mi generación. Entonces Hernández Trejo me dio la oportunidad de meterme a esos archivos y estar en los archivos de la RCA, que le llegaba toda la música y tenía un programa que llamaba Radamente. Entonces él me decía, escucha esto y dígame qué sigue. Yo decía, oh, pues me gusta esto, me gusta esto, me gusta. Ah, pero es que son muchos. Y de pronto llegaron, vamos a Papas. Vamos a Papas. Y con esa voz de la carátula, para nosotros fue sorprendente. Y me encantó, y digo, Mondi, bien por ahí. Y en esos tiempos salen también los monkeys. Y le digo yo a Hernán, saque los monkeys. Y Hernán empieza a sacar y de pronto empiezan a vender el disquito de 45, porque estaban saliendo en 1967, 68, 62, 63, están empezando los discos de 45, con la ventaja que sonaban mejor que los discos de 78. Tenían más ancho. Y Hernández Trejo, ¿en qué disquera estaba en ese momento? estaba en RCA, siempre estuvo allá. Y después creó su propia empresa que fue Preludio. Preludio fue un negocio bien montado porque fue precisamente utilizar los discos que ya habían dejado de tener derechos, no de autor, pero sí de propiedad de las disqueras. Se volvían de carácter popular y entonces él utilizó todos los catálogos viejos y simultáneamente hizo un gran rescate de música vieja. Y en ese entonces allá me hice muy amigo de Hernán, porque además le hice un regalo, esos regalos que a uno le da la vida. A mí no me servían para nada. Y un día me ordenaron que saliera de todos los discos de 78 producciones y que se nos vendiera al que pasaba por la puerta. Entonces llamé yo a Hernán y le dije, Hernán, te necesito a las 5 de la tarde y venite con el carro vacío, no vas a traer nada. Y tráeme 20 pesos. Oye, esto es increíble. Cuando él llegó con los 20 pesos, me dijo, ya querida 20 pesos, yo te lo regalo. No, no me lo regales. Caminábamos a la caja, llegué a la caja de la voz que le enseñó a pagar unos discos, yo para qué voy a pagar los discos. El director para Colombia le decía, ¿para qué discos? Y le digo, callado. Cuando bajamos las escaleras, eran 2 pisos ahí cerca de donde queda la clínica Medellín, donde hay un parqueadero. Cuando a caminar, ayúdame a montar esto allí, es para tu casa, no es para la tuya, ¿cómo así? Y empiezo yo a encaramarle cajas de discos y cajas de discos y cajas de discos y cajas de discos, y le llené, y me acuerdo que era un bolsito inglés que quedó así, y le dije, no, llévate todo eso y mañana hablamos. Al otro día a las 8 de la mañana, llego yo a la discoteca cuando la llamaba de Hernán. Oye, ¿qué fue lo que hiciste? Los discos,
¿Cómo así? Fíjate el recibo. Y te lo estoy vendiendo. Yo traerte otros 20 pesos que tengo en tu cargamento. 60 pesos me costó porque fueron 3 grabados que yo se los seleccioné a Hernán. Pero para cortar la historia, les cuento que salvé ese tesoro y hoy en el Palacio de las Artes en Medellín, Ahí está la conexión. ahí está toda la colección. Estaba. Ahí se han quedado muchos años. Y entonces yo me acuerdo de los discos que alguna vez, hace muchos años, entré allá y le dije, yo necesito que me busquen estos y estos discos. Están todavía las chuspas de papel de los años 50. Y le firmé en una servilleta, hice mis iniciales, todo bien. Y yo me acordé de 4 o 5 discos y los mandé pedir y le dije, vea, usted no me conoce, yo primera vez que estoy aquí, pero sí. Usted sabe de qué me son las iniciales. Véala aquí, y se la muestro. Es que yo manejé esa discoteca. ¿Sabe qué me lo dio? ¿Sabe qué me lo dio? Se perdieron los tesauros. Tesauros eran los discos de este tamaño que tenían la ventaja que ahí se grababan las novelas, pero y eso tenía una duración de 30 minutos por lado. Y eso tenía un buen sonido. Y los tornamesas, si ustedes recuerdan, los tornamesas de la emisora siempre eran los tornamesas muy grandes, era precisamente para ese tipo de discos. Ahí viene otra historia donde salvamos esa colección y sigo hablando de estos principios del rock. Empieza en Medellín un sitio que se llama Gato Pardo, que eso merece un capítulo especial. Y al Gato Pardo concurríamos y nos encantaba porque empezaron inicialmente poniendo discos de un señor dándole golpes a una tamborera. Y eso estaba espectacular. El tema de Gato Pardo es uno de los lugares donde se reunían, de culto. Bueno, hicimos nuevamente hay unos amigos donde nos reuníamos y hoy, lastimosamente, él debe estar aquí, pero no está. Nos íbamos a la casa de Juancho López, De los Yetis, y estábamos con él, con Darío, con Norman Smith, que vivía ahí cerca, con el hermano de Norman, y allá nos tomábamos unos guaritos, empezando los 17, 18 años, y éramos muy felices. Además teníamos Aníbal Ángel, que era nuestro músico de cabecera, de los teenagers, y ellos le jalaban un poco al jazz, al rock, y les tocó hacer música colombiana porque eso era lo que se veía. Para quienes no están familiarizados con Hernández de Colombia, fue un hombre clave en el desarrollo de la industria musical, de la radio, y tuvo también la mayor colección de música reconocida de música en Medellín, en Antioquia, en del país, punto de referencia, hombre de consulta obligada para investigadores, para las propias disqueras. Su colección terminó en el Palacio, desafortunadamente fue saqueada a través de los propios empleados del Palacio. Y además estaban surgiendo en el tiempo los famosos bares de música antigua, y entonces ahí tenían los primeros bandoneros que le pagaban a la gente. A mí me ofrecían plata y yo me negué toda la vida a recibir un peso. Yo creo, y perdónenme la inmodestia, en mi vida no me he tomado un tinto de plata que no me haya ganado en medios de comunicación. Eso lo haremos ahora. Bueno, vamos a canalizarnos un poco hacia el tema de la emisora Radio 15, pero antes de entrar
ya a cómo llegas tú, quería que habláramos un poco de ese entorno, antes de entrar en el tema de la radio, ¿cuál era el entorno de Medellín? ¿Cómo era la Medellín de 1962? De ese lapso. La oposición hacía en su lugar, los habitantes, 330.000 habitantes. Más pequeño que cualquier municipio del Valle de Aburrá. Más pequeño que cualquier municipio hoy del Valle de Aburrá. Tenía proyecciones muy grandes, se había diseñado para tener un metro, y entonces por eso habían construido sobre el río Medellín los puentes elevados. También estaba el ferrocarril que todavía iba hasta la costa, también bajaba a Cali, teníamos 2 líneas de ferrocarril. Las grandes empresas en lo que hoy es Ciudad del Río tenían la forma de entrar el ferrocarril directamente a sus instalaciones a dejar el material que venía precisamente por el río Magdalena, lo bajaban en Puerto Berrío, y por allí, por Puerto Berrío, llegó el desarrollo a estas empresas, las grandes maquinarias, etc. Yo recuerdo que alguna vez le pregunté a uno de los maquinistas qué velocidad se movía el tren. 25 a 30 kilómetros por hora. Bueno, en ese momento de esa ciudad de tan pocos habitantes, eran pocas las emisoras. Que recuerde, estábamos hablando de Radio Sinfonía, teníamos en el tiempo, siglo XX, que la compró RCN, que ya tenía La Voz de Medellín. Caracol solamente tenía Radio Voz y tenía La Voz de Antioquia, y compró a Ecos de la Montaña, que fue la primera que entró. A un lado estaba asociada Radiovisión de Jaime Tobón de la Rocha. El peor negocio que hizo en su vida Jaime Tobón de la Rocha fue dejar sin plata de Caracol, que lo nombraban vicepresidente de Deporte Nacional y que le pagaran muy bien, y entonces él entregó sus acciones a quien era el dueño de la compañía, que llamaba Alfonso López Miquelsen, dueño de la cadena Caracol. Don Alfonso muy hábilmente lo amarró el futuro presidente. Y ahí hay otra historia muy simpática, porque cuando se va a retirar Jaime, pidió que le entregara su emisora. Dice, no, que usted tiene un paquete de acciones. ¿Y quién me las compra? Ah, no, eso tiene este precio, el precio que le dio la gana. Y cuando la emisora pudo valer, pongamos algún precio, $1 millón de pesos. Si le dieron a este amigo 20.000 pesos, fue mucha plata. Ahí fue cuando él le compró a otro personaje que ustedes van a tener aquí la oportunidad de conocer la historia de él, le compró la emisora de Yoko. Ok. Esa historia la vamos a contar mañana. Bueno. Ya recordado por eso. No, yo quisiera llegar a los 81 años con la memoria. Bueno, es que son fechas, nombre. El Grillo Toro fue un personaje muy grande, porque fue el primer corredor de autos que tuvo Medellín, campeón. Y además, tan legendario como fue también un hombre que le tocó la primera transmisión de radio, que fue la tragedia de 1935, y entonces este maestro, cuyo nombre en este momento me escapa, pero vamos a ver si de pronto llegó a tener la fortuna de narrar para las radios del mundo la tragedia de Gardel. Y además, yo recuerdo a todos los amigos argentinos que pasaron por la casa de este personaje, que se llevaron un pedazo de la guitarra de Carlos Gardel. Le cuento que el señor gastó por lo menos 5 centavos.
repartir reliquias. Bueno, Antonio Navarro, el personaje de la transmisión. Julio, en 1955 aparece Rock and Roll Club de Big Haley, luego sale Elvis Presley. Eso ya venía entrando por distintos medios, no necesariamente por la radio, el turismo, etc. La gente con los distintos jugadores Exactamente. los traían del exterior. Y ya se armaban unas pandillas, motociclistas, etc. Sí, empezamos con las primeras camisas negras. La Harley. Y entonces en Medellín, un día se muere mi gran mentor, Alberto Toro, y yo me preparo a retirarme de la compañía, cuando de pronto recibo una llamada y me dice, no diga con quién está hablando. Le digo, tranquilo, Chucho. Estoy hablando de Chucho Álvarez Botero, que fue presidente de Caracol, presidente de la cadena Caracol, presidente de la programadora de televisión. Y don Jesús me dice, hoy está el viernes a las 6 de la tarde en el Hotel Notuara. Allá. Y hago un paréntesis para explicar la incidencia que tenía el Hotel Notuara, el primer hotel de Medellín, donde llega el presidente de la compañía, y como yo era un lagarto en la radio, metido en todo, yo me metí a hacer minutos de personajes en la radio novelas, que ayudaban a las muchachas, como era muy buena carrera para las muchachas que les tocaba escribir los libretos. Don Felipe Cañé vendió todas sus colecciones de Cuba y las vendió a Colombia, Chile, Argentina. Entonces había que coger unos textos en 1000 euros que volvieron a escribir para entregar así los libretos. Entonces yo era muy metido. Y un día me mandaron que recogiera al presidente de la compañía, que me vi con el conductor. Y entonces, cuando lo vi, le dije, doctor López por aquí. Doctor López por aquí. Doctor López, yo soy de Caracol. Ay, sí, se agachó. Lo llevé acá. Y dije, me voy a desquitar. La siguiente vez me voy a mandar. Ella era la empresa de aeropuertos de Colombia. Y me fui con mi carnet de Caracol, donde el gerente de la ETE le dije, tiene el doctor Alfonso López, que es el presidente de la Junta Directiva de Caracol, el dueño de Caracol. ¿Y usted qué necesita? Que me dedique el carro a que lo reciba ahí en la pista. Y violamos todas las normas aeroportuarias. A partir del momento, yo llegaba en el carro derecho a la pista, recogía a las 8 de la noche, muy confiado y feliz. Lo llevaba al Hotel Notuara y allá fui a la cita con Chucho. Llega don Chucho y me dice, hemos estado pensando en usted. ¿Qué? ¿Ya le decía todo? Y me decía, uy, ¿qué? Entonces, aparece un señor que fue creciendo toda la vida y dice, dijo, ¿qué le digo? ¿Se necesita? Dice, no, que va a tomar el doctor Chucho. El doctor Chucho. Entonces me dice Chucho, yo quiero un whisky en las rocas. A mí lo mismo, pero con bastante agua. Y pues se va a entregar. Cuando me traen el whisky, che, ¿pero qué es esto? Yo te dije que te lo trajeras con bastante agua. Y él vino a Chucho Álvarez, me miró a mí, se sonrió y vino y me trajo a bajar. Cuando en el momento Chucho me destapa y me dice, es que hemos pensado en Caracol que usted nos puede servir para un proyecto que tenemos muy importante, Radio Pinche. Y se no, yo de Medellín no me voy. Yo no puedo dejar a mi mamá y a mi hermana en Medellín. No. Dice, no, Julio, es que vamos a crear Radio Pinche en Medellín. ¿Qué? Ya existía en Bogotá. Ya existía en Bogotá. Y ahora ¿Qué año? estamos hablando
950, 60 y 65. Está empezando el año. Estaba empezando el 65. Está empezando el año. Y en el momento le digo, me dice, pero tranquilo, que tienes 3 meses para que decida. 3 meses. 3 meses. Y en 3 meses eso sí tiene que estar callado. Yo ya tengo una decisión. Y me mira, no vaya a decir que no. Y no, le voy a decir que sí, pero con condiciones. ¿Cómo así? ¿Con condiciones? Sí. Hoy, la emisora que usted va a convertir en Radio 15, era Eco de la Montaña, la habíamos abandonado porque nos fuimos a los 28 a manejar Radio, estaba ya de abajo, ¿no? Si la llevamos a un tercer lugar, usted va a pagar lo que le paga a Carlos Posado Vivo. Carlos Posado Vivo es el director en el momento de Radio Colón. Y no pido el sueldo del director de la voz de Antioquia, porque me da pena, así se lo estoy diciendo. Existía una Publidatos, así de la parte que recuerdo Publidatos, y otra más, una como Bacaguex o algo así, que tenía algo de datos a través de una empresa americana, de hecho se había asociado. Muy bien, entonces les dijiste, ya existen las encuestas. Sí, en ese momento, este señor le pide al mesero que por favor le traiga el teléfono. Estamos hablando de uno de los salones cerca al bar que tenía el hotel privado, y entonces se atraviesa con un cable largo y un teléfono de esos de red. Entonces se identifica ante la telefonista de Telecom. Aquí Chucho Álvarez, Botero de Caracol, necesito una llamada urgentemente con Bogotá. A los 5 minutos suena el teléfono. Sí, pero hable más bonito. Estaba con el presidente de la compañía. Cuando Julio nos aceptó, entonces Leo, nos quedamos celebrando y en la charla el señor me cuenta quiénes habían sido mis padrinos. Hay un señor que yo no tengo en la memoria y a quien le rindo especial tributo y admiración, don Julio Nieto Bernal. Don Julio Nieto Bernal hizo un programa de radio que se llamaba Monitor en Caracol, los domingos. Don Julio Nieto Bernal fue el que le dio alas a un Otto Frankenstein para hacer una voz en el camino. Don Julio Nieto fue el hombre que le dio alas a Caracol para hacer un programa La Hora del Regreso. Entonces, este señor era uno de los Pues, para quienes son marroqueños, Julio Nieto, que es una eminencia, un respetadísimo, una clase, el papá de 2 rockeros que estuvieron aquí en Veracruz Estéreo, luego pasaron a Caracol, que son Andrés Nieto y su hermano ya fallecido, era Alejandro Nieto. Sí. Entonces, simultáneamente, sucede en ese momento en donde yo estoy diciendo que sí, entonces me confiesa que un señor que se llama Carlos Pinzón, a quien no tenía el gusto de conocerlo, que le había gustado la forma en que yo presentaba. Yo además estaba lejos de mi memoria ser locutor, porque la voz mía fue siempre muy delgadita. Con el tiempo me quedé con una voz delgada, pero hablo la mano. Y además, si vamos ahí, a ver el micrófono también. Ella me llama. Sí, no, Y yo. no, ese es otro señor. No, mijo, yo no. Y entonces me empieza a contar que don Carlos Pinzón y que además don Cacharinas. ¿Y cómo don Cacharinas? Julio Sánchez Vanegas, el papá de los Julio Sánchez de los Cristos. De los espectaculares.
Entonces, empezamos a hacer todo esto y un día me dice, bueno, vaya y hable con el director de la montaña y dígale que usted va a reemplazarlo y que ya tiene instrucciones. O sea, te tocó echar No. mover el piso. No. Llego yo donde el Señor, y el Señor es nada más ni nada menos que don Justiniano Portales, la mano derecha de Montecristo. Aníbal Calderón, una voz enorme, un excelente locutor, y la mano derecha de Montecristo. Entonces le digo, yo vengo aquí para que nos pongamos de acuerdo. ¿Y qué trajo? Entonces le muestro, muchos de ustedes recuerdan que todo se hacía lineal, no se podía improvisar. Esto había que respetar mucho. Y le muestro los textos y él empieza a rayarlos. Y me empieza a ver las proporciones. Y yo a Aníbal. Es que el problema es que en los estudios de la voz de Antioquia, yo ya grabé las proporciones, la voz mía. Y sacó 5 acetatos, eso era costosísimo cada acetato. El tipo se enfurece. Le dice a Fantina que llame inmediatamente a Bogotá y a los 5 minutos le dice a don Chucho, sí, empiecen el palmo y no se preocupe usted por la plata que se va a dejar de ganar en la dirección de la emisora de Ecos de la Montaña. Le vamos a hacer un reajuste y usted va a ganar esa misma plata por seguir siendo el segundo hombre al lado de Montecristo. El hombre sale furioso y le va a ganar 20 años. Y abandonó el cargo. Y en esa semana que sigue, en donde hay una promoción anunciando que venía una de 15, una chica de 15, que iba a ganarse el corazón de los jóvenes, esto y lo otro, y empezamos a cambiar la programación para el tema rockcito y todo. Me toca lidiar con Jaime Saldarriaga, un periodista muy conocido, y con El papá de Jaime Saldarriaga, el actor. y además con otro personaje que me llega me golpeó muy duro, que es, bueno, me toca lidiar con esto, y el otro es, su hijo actualmente es el gerente, su nieto es actualmente el gerente del Club Unión en Medellín, que fue gerente del Atlético Nacional. Estoy hablando de Julián Pérez Medina. Que hace un programa. Y me toca decirle a los dos que se acababan las noticias. Y se enfurecen conmigo. Y me gano yo ese par de enemigos. Digo, pero tranquilo, que yo voy a buscar en Caracol, Bogotá, a ver qué me dan. Posiblemente les abro la oportunidad de que se vayan a Radio Dolor. ¿No? A Radio Dolor. Sería muy bueno que no te creemos. Así de frente me fue diciendo Julián Pérez, no te creemos. El otro personaje con que me tocó lidiar fue el padre Betancourt, que a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde tenía el espacio más oído, que era el Santo Rosario desde la iglesia de la Candelaria. Cuando yo le conté al padre que íbamos a hacer una renovación y que la emisora iba a estar muy juvenil, él estaba muy cariñoso. No, él estaba muy cariñoso conmigo y me vas a invitar a la emisora. Sí. Y así, muy querido. Bueno, el caso que le pasa a ese curita conmigo es que yo le digo, padre, pero le quiero contar que vamos a buscar si trasladamos el Santo Rosario o a Radiovisión o a La Voz de Antioquia. Él sale furioso. Ella se devuelve y me dice Martina, la secretaria, se devolvió el padre. Y no se va de ahí. Oiga, Julio, ¿usted cómo es que se llama? Julio. Sí, usted se llama Julio. ¿Pero qué? Betancourt.
Betancourt, ¡quíteselo! El padre Betancourt, ya casi termino con el padre Betancourt. El padre Betancourt se queda sin Santo Rosario. 20 años después, ya periodista, estoy contando anécdotas y resulta que estamos en la casa de una tía, de los Betancourt, de nosotros los Betancourt, por allá una prima lejana, pues lejana, en el barrio Obrero. Y estábamos todos, está el señor presidente de la República. Ese cuento es para real, yo le quiero contar la historia de Radio 15 y lo del padre Betancourt. Yo veía que había una gente que se estaba muy incómoda. Entonces, ¿cómo termina la historia? Entonces, de pronto, veo que se para el padre Betancourt y me dice, sí, yo le dije, quíteselo. Ahí en ese momento, en el despegue de Radio 15, hay una primera pérdida económica. Nos pusimos a hacer la inauguración el día 15 del mes 5 del año 65. Y hacemos empresa Alfonso Lizarazo, Julio Sánchez Parejas, que viene, traemos a Harold, a Oscar Goldberg, y teníamos aquí el elenco nuestro que eran los Yetis, Juan Nicolás Estela, estaba Pancho López, estaba Pluma en la batería, etc. Y resulta que nos exageramos en la publicidad, que al teatro solamente concurrieron 1.500 personas. ¿Y cabían? 4.000. ¿En qué radio teatro? Teatro. Entonces hicimos una inauguración del Teatro Junín y esa noche nos fuimos al Hotel Uribana y entonces yo saqué 20 pesos. He perdido. Alfonso Lizarazo puso 20 pesos y Cacharina 20 pesos. Y después nos bebimos a Cacharina porque es más rico de los tres. De ahí en adelante viene una época muy buena, porque en Medellín empieza a formarse en clubes juveniles. Entre los clubes juveniles están los de las camisas negras. Vamos ahí antes de volver a buscar con los clubes. Quisiéramos saber cuál fue, si lo recuerdas, la primera canción que programaste oficialmente como Radio 15 ese 15 de mayo de 1975. Empezó con los zapatos pop. Los zapatos pop de Oscar Goldberg. De Oscar Goldberg. Sí, y además ¿Qué más? estábamos estrenando una canción que acaba de grabar Vida Zamora. La chica Yeye. La chica Yeye. Y además lo pusimos cada 15 minutos, entonces cada 15 minutos sonaba la chica Yeye y automáticamente eso se va arriba. Y nos habían mandado de Bogotá los stickers, nos habían mandado el álbum de ellos y ametrallando, creo que era uno de los temas, y eso sonaba fabuloso. Y en ese momento, Discos Fuentes, viendo que estaba creciendo el movimiento juvenil, entonces contrata a un señor que fue el precursor de la música internacional en Colombia, Alberto Gómez. Para ustedes, creo que no les fue el nombre de Alberto Gómez. Bueno, Alberto Gómez tiene un programa de los domingos que llamaba Mundo Musical. Alberto Gómez. ¿En dónde? ¿Qué emisora? En emisora Claridad. Entonces Alberto se integra con nosotros, con Hernán Restrepo, con la gente de Fuentes, con Humberto Moreno, con Javier García Muñoz, que somos los miembros del grupo de DJs, no DJs como dicen ahora. Y entonces, en ese momento, nos va muy bien porque en los programas de Radio 15
Este amigo se trae en estreno mundial la música de los Beatles. De los Beatles. Es De Animals. el primer hombre en programar The Beatles. Incluso antes que en Bogotá, que Pero le voy a contar esto y me van a perdonar que sea, que profundice y de pronto, yo hace muchos años no me veo con Alberto. Si les digo 30 años, estoy diciendo mentiras. Alberto hablaba así. Él no predicaba música. Él tenía un locutor que lo completaba. Alberto tenía la gran ventaja de tener caja que le financiaba la traída de la música. Entonces él estaba suscrito a unos listados de éxito. Entonces cuando la EMI Internacional iba a sacar un disco, lo mandaba el piso 45 el avance, y a este señor le llegaba vía aérea embargado, y resulta que el embargo terminaba el día domingo, y el día domingo teníamos un programa que empezaba a las 8 de la mañana hasta las 12 del día, y ahí estrenábamos nosotros toda la música del mundo. Les explico la caja de Alberto, que Alberto de dónde venía. Alberto Gómez es el hijo de don Alfredo Gómez. Si ustedes son algo aficionados a las teleseries, este fue el padrino de don Pablo Escobar. De Pablo Escobar. Este fue el primer gran contrabandista. El hombre que además ponía frente a Pablo Escobar de 20 carros con contrabando. Y imaginen la plata que tenía don Alfredito y los gustos que le podía dar a su arquitecto, porque su hijo se graduó arquitecto. Entonces, la cantidad de música que le llegaba de todas partes, naturalmente, el único que me dio de competir era yo, porque yo tenía la ventaja de tener a Gran Restrepo, que me traía todo lo de la Longhi, lo de Herbata, que era de Brasil. En el momento estaban saliendo Son Piper, estaba saliendo Bossa Nova, y teníamos sellos fabulosos. Entonces teníamos la colección más grande de música. Julio, una pregunta. Ahí tú hablaste hace un momento que programaste Oscar Golden, La Vida Zamora, todos esos Kickers. En inglés, pues listo. En inglés estábamos en el momento sacando algo de lo que eran las películas en su momento de Elvis. Y de Bad Bunny, que también era un rockero, pero un rockero más romántico. Estaba también Chuy Checker, que sí era un fenómeno de la música. Y teníamos a unas colecciones. Entonces teníamos, estaban surgiendo en el momento las Supremes. Las Supremas. Estaban empezando Motown. Sí, estaban empezando y uno estaba muy pegado a eso. Además, nosotros teníamos aquí una empresa, una librería que nos surtía de las revistas. Entonces nos llegaban las primeras revistas de rock. Y en inglés, y teníamos que acudir donde los estudiantes del colombo-americano que nos ayudaban. Alberto, un hombre tan importante en las historias, Alberto Gómez, que nos está hablando, que él tuvo la oportunidad de conocer a don Tomás Fundora. Vale. Y él escribía en español, le traducía en el colombo-americano y le mandaba a través del vuelo de Avianca a Miami, le mandaba unos textos cada 15 días. Igual, la revista Igual, el director de Igual. Entonces, uno estaba conectado con el mundo. Y esto para nosotros fue algo muy valioso, muy importante, porque don Tomás Fundora fue el que después fue el mejor divulgador de la música latina
y le dio gran apoyo a unos artistas que estaban emergiendo. En Medellín en ese momento acaba de aparecer, estando nosotros en Radio 15, 14 impactos juveniles. Ese disco es claro también. Y ese álbum es fabuloso, mientras que Sonolux acaba de sacar un disco clásico. Usted me lo mencionó en estos días, Los Pelucas. Los Pelucas fue una copia muy de esos años, de algo que eran una mezcla de música en donde teníamos un inglés paisa ahí metido muy acentuado. Un hombre muy genio en la música, don Antonio Fuentes, que además era un guitarrista hawaiano espectacular. ¿Y cómo les parece que un día le dio por escribir un tweet? Un tweet. Y lo grabó. Y vendió. El vendió. Sí, pero además en esas historias estamos en esos años abrimos un espacio muy importante para los artistas, que fue el Teatro Junín los domingos, y entonces decidimos convertir los matinales en matinales juveniles. Yo me encuentro con el señor gerente del teatro, y le propongo que ellos cobran $1 la función, que cobremos $2, y el segundo peso yo lo administro para pagar a los artistas. Entonces me doy el lujo de llamar un miércoles a Oscar Gómez. ¿Qué vas a hacer el sábado por la mañana? No, tengo presentación en Cali a las 6 de la tarde. Venite a Medellín. En avión. Entonces Ivy lo recogía a las 8 de la mañana, desayunamos en el aeropuerto. Yo entraba al teatro, ensayaba con los Yetis, que era el conjunto de planta, o con los Dodgers, que era otro grupo que teníamos. Cantaba. Mientras se proyectaba la película, sacaba a Oscar Gómez, me lo llevaba para el aeropuerto, y adiós hermano, y tome su plata. En los teatros se acostumbraba mucho presentar a los artistas. Se presentaban antes de la película y luego Antes de la película. Y en ese entonces ya cuánta gente te iba al teatro. No, llegamos a tener 4.500 personas casi permanentemente. Fue un lleno total. Llegó un momento en donde nos estaba yendo también, y llega Bilbao y se cruza por la mitad. Entonces Nestlé, que era dueña creo que sigue siendo dueña de vino, decide. Era Cicolac. Sí, perdón, Cicolac. Entonces decide hacerle Bilbao en Medellín. Entonces vamos a hacer el Coliseo. Y yo le ayudo acá a Alfonso Lizarazo, que es el presentador, aquí el segundo autor de emisoras, y nos vamos a hacer el espectáculo. Entonces había que ver cómo se anota el Milo en Medellín, y los muchachos botaban los carros porque la entrada con las etiquetas. O sea, la gente tenía que comprar a Milo Por 2 etiquetas. por 2 etiquetas, y esa era la entrada. Eso fue una locura tan espectacular que nos marcó un poco. Y habían unas muchachas aquí, bailarinas De ballet. de ballet, que les da por bailar poco. Iban muy bien las muchachas, y ¿cómo les parece que cuando terminó el espectáculo tenían unas impresionantes minifaldas? Y eso fue despelote. El escándalo. En ese momento estaba con una audiencia increíble los domingos, la hora católica. No me imagino. Eso era la cosa más impresionante. ¿En qué emisora se permitía la hora católica? En la división. ¿Cómo era el padre que se llamaba? El padre de Barrientos. Ah, bien. El padre de Barrientos fue un personaje muy grande
que fue el que hizo además la iglesia de San Cayetano. Y el padre Barrientos estuvo a punto, mejor dicho, porque no tenía el título de obispo y no me descubrí. El padre Barrientos Estaba en la persecución de la monta tal persecución que el periódico El Colombiano dedica 3 editoriales porque habíamos profanado a Medellín. Y para colmo de males, otro amigo nuestro le da por lanzar el manifiesto dadaísta en la catedral primada de Medellín, la catedral. No, Gonzalo Arango. Entonces, allá nos encontramos con Gonzalo Arango a la salida del manifiesto en el Versalles, porque Medellín tenía 2 sitios, al frente los Villares y Versalles, que era un cuartel general de todos, de las inquietudes. Y entonces allá vamos a hablar de esa celebración, pues de esa profanación tan grande. Yo leí varias veces el manifiesto y les cuento que, como la película de Dolce Vita, fue satanizada hasta que la tuvimos que ver 2 veces para entender. Bueno, hablando de ese tiempo, eso coincide con eso. Entonces nos vamos a inaugurar la Radio 15 a Barranquilla y yo decido quedarme de vacaciones allá. Pero cuando estoy en Barranquilla me dicen que me tengo que volver a otro día, entonces más bien decidí venirme con Juancho y con los oyentes a quedarme siquiera 2 días en Cartagena. Entre Cartagena y Medellín, ahí estamos en el 67. ustedes no se imaginan lo que es un vuelo en un DC-4, avión de 4 motores para 52 pasajeros. Eso es lentísimo. ¿De qué empresa? ¿De Redondo? De SAP. Y eso vuela a 320 kilómetros hora. Pero eso era lentísimo. Y resulta que el avión se despresuriza sobre las sabanas de Bolívar. Y los equipos que servían para la ampliación, la amplificación de los parlantes y todo esto. Bueno, se le cae a un niño y le queda pulsado acá. Yo me pongo de valiente y le digo que me quite el cinturón y voy y cojo y esto es quieto y le retiro al niño y pongo sobre el piso del avión el equipo que vayamos montado en las sombreras del avión. Pues me aguanté 40 minutos que se turnaban entre el capitán, el auxiliar de vuelo, las azafatas, que porque había puesto en peligro el avión. Yo todo lo que hice fue, la verdad, muchas veces intenté levantar otra vez ese peso y nunca pude. Esa anécdota nos tocó con los yetes. Y yo no había conocido un hombre que tuviera unos nervios de acero como el de Pancho López. Ya tendrán ustedes la oportunidad de conocer qué hombre tan extraordinario y tan grande en la música, que solamente aprendió a tocar pandereta. Antes de el mismo abogado, hubo otro un crucero antes que fue el de Enrique Guzmán. Sí, pero lo fue muy mal. ¿Por qué? Porque ese siempre está referenciado. Está referenciado y lo hemos endiosado, pero les digo la verdad. Radio 15 rifó 500 pases. Y fueron. Y no fueron 500 personas. ¿En el Coliseo o en el Junín? En el Coliseo Junín. En medio les voy a contar por qué fracasó. Allí estuvieron, el maestro Julio, era un maestro que fue de los diplomáticos, Julio García,
Julio García, el Papá de Víctor García, gracias. bueno, y perdonen, pero la verdad era que nunca había interpretado rock. Y de esto, primera vez. Entonces, Enrique Guzmán me exigía, nada. Entonces, lo único que podía decir el paso era Pluma, que se metió a ayudar pues, a fortalecer el grupo. Bueno, el caso es que fracasó. Has dicho dos veces Pluma. ¿Quién es la Pluma? Pluma era el baterista de los Yankees. Entonces, esto fue un fracaso rotundo y perdieron toda la parte del mundo. Pero, señores, es que en Medellín uno tiene que respetar las costumbres. ¿Ustedes saben qué día se hizo? No, martes. El Día de la Madre. En esa época. Fue la iglesia de Guzmán. En la época en que Medellín tenía 370.000 habitantes, no se olvide, y que esto era muy parroquia, y que todo lo que se hiciera minifalda, eso era pecado, y había que llegar, las señoras y las muchachas tenían que tener, que cubrir la cabeza para ingresar a la iglesia, y no se permitía manga sisa. Julio, Sí, apenas están apareciendo los famosos pescadores, que eran los que ahora son los calzones de las casas. Julio, una pregunta. Entonces, Radio 15 entra ya con esta nueva ola, porque se decía la nueva ola. ¿Y cuáles son los ratings de sintonía? Los ratings son muy buenos. Radio 15 entre el 65. Mire, los ratings son muy buenos porque empiezan con esta historia. Vuelvo un poquito atrás. Antes del radioperiódico Clarín, en Radiovisión, un día me llama Jaime Tolón y me dice: hombre, ¿usted quiere hacer un programa con nosotros? Claro, sí. Y yo me llevo un distinto y lo pongo. ¿Y cómo les parece que Radiovisión tenía un vacío y solamente pegaba sintonía a partir de las 6:30 de la tarde? El momento en que Miguel Zapata empezaba su radioperiódico Clarín. Eso sí encendía. Yo arranco con esto y resulta que en las casas empieza a presentarse un fenómeno. Los pelados llegaban de la escuela, del colegio, a buscar a Radiovisión. Y claro, no se enojaban las casas porque enseguida seguían lo que hicieron, el radioperiódico. Por allá fue el primer gran golpe que se le dio al Santo Rosario, que era en Ecos de la Montaña. Estoy hablando antes de eso. Es tanto el éxito que ya arrancamos con Radio 15 y claro, a Radio 15 le resulta competencia. Mientras estaba Juventud Moderna en televisión, que era una vez a la semana con los sábados con Alfonso Lizarazo y el elenco y Katy y su Valego Gómez y todo ese elenco que conocemos. Hay un señor, Guillermo Inestrosa, pero más grande que Guillermo Inestrosa, hay otro personaje ahí detrás que se llama Luis Betancourt Tolosa. Luis Betancourt Tolosa es un hombre muy talentoso y le entrega en Radiovisión la colonización del horario de las 4 de la tarde y las 5 de la tarde. Entonces monta con Guillermo Inestrosa el tío Memo. Y después entra el Club del Plan. Y claro, esta competencia fuerte. Él en televisión y además estuvo asociado a RCN. En Medellín con Siglo XX, que era una emisora que empezaron a ponerle a competir a la Radio 15. O sea, el siglo XX era la competencia de Radio 15. Perdón, empezó, pero muy levemente, porque no podíamos grabar todo. Y nosotros teníamos programación 18 horas. Nosotros empezábamos a 6 de la mañana y a las 12 de la noche apagábamos 3 horas. Además, una excelente frecuencia, 790. Y hago un paréntesis,
para contarles que yo empecé en Ecos de la Montaña. Fui el director de Radio 15, que fue la frecuencia 790 de Radio 15, cuando convertimos a Ecos de la Montaña en Radio 15. Y hoy estoy terminando porque todos los días tengo un informito en el noticiero a las 1:30 de la tarde, en la misma frecuencia, en una de las mismas radio, 790. Eso, Julio. Julio, ¿cuánto tiempo estuviste de director de Radio 15? A ver, yo empecé a ver un panorama que no lo veía claro. Ya no me estaba respondiendo a la gente, yendo a Teatro Unir, entonces cancelamos el Teatro Unir. Y se me iluminó el bombillo y dije, bueno, yo no puedo dejar Radio 15 a solas. Entonces llamé a mi gran amigo de Cali y le dije, ¿cómo se llama? Bueno, dije, compañerito, ¿usted quiere venir para Medellín? ¿Por qué? Voy a renunciar, no diga nada. Entonces, yo le cedí el puesto al señor de Radio 15, de Radio 15 Cali. A Radio 15 Cali llegó Carlos Rey Pinzón, el primo, sobrino de Carlos Pinzón. Y Marino Recio se vino para Medellín y me recibió la emisora. Entonces le dije, yo necesito que vos me ayudes junto con Lizarazo en Bogotá, porque tengo una idea. Yo quiero ser periodista. Ahí no te hace la revista. Entonces monté una revista, Ritmo Joven, y en esa revista hicimos un híbrido, porque yo había visto que en Medellín vendían muchas revistas el tango, que era de tangos y boleros, y eso se vendía, y eran las letras de los discos. Entonces nosotros decidimos, en toda la mitad de la revista, dedicarle 8 páginas a letras de canciones juveniles. Claro, nosotros que pensábamos que éramos los pioneros de los 80 con las letras en el colombiano y todo eso, y ya en los años 70 ya lo habían hecho. ¿Qué año estamos ahí? Estamos en 1968, 69. Y entonces, el que empieza el contacto con la persona que es el editor, Conrado Vallejo, es don Ramón Ospina Marulanda. Dice Cali, el insobornable, el nombre de todos los. Entonces nos vamos y fundamos 2 revistas. Ritmo Joven, con mi dirección, y la subdirección de Ramón Ospina. Y la revista Los Toros, con Ramón, y yo era el subdirector. Eso me da la cabeza para entrar en el mundo de los toros y feliz de la vida. Pero aquí pasa una cosa muy simpática. En Medellín había un distribuidor, José García Valleres, que traía las grandes revistas, Vanidades, Selecciones, todas las revistas las manejaban. Live. Además de los vaqueros, las revistas de los tops, como decimos ahora. Y eso fue un punto muy bonito, porque yo le ofrecí a Conrado Vallejo que le entregáramos al señor la revista y que cobráramos 2 pesos. Uno para García Valleres y otro para otros. El comando estuvo dispuesto. Y el tacaño, el amigo mío, lo quiso. Entonces le entregó la distribución a un muchacho que le daba muy buenos resultados, y que al final llegamos a vender 55.000 ejemplares mensuales. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Nosotros llegamos con la revista a todas partes y claro, eso se agotaba en un momento. Y lo fue muy bien. Y además, conseguíamos en las disqueras que nos prestaran las fotos de los artistas del momento. Los boletines. No, la foto, las carátulas. Entonces invertíamos el orden de la carátula. Cuando el cantante estaba aquí, lo sacábamos así, y así sacábamos 5 días en una maquinita offset elemental, pero en un tiraje genial, y le poníamos los textos nuestros.
Don Julio, ¿tiene todavía las revistas conservadas en su casa? Tengo Una sola. una sola. La necesito. Una sola. Y don Ramón, Ya le iba a decir que cuando y la iba familia de don Ramón Ospina, sí las debe tener todas, creo. el hijo, Carlos Pina, Le estoy pidiendo al hijo de Ramón que me ayude con eso. Carlos Pina. A Carlos Ospina, que con quien acabo de almorzar ahora, pues, nosotros nos reunimos prácticamente cada mes, unas 2 o 3 veces. Bueno, les acabo el cuento de lo que fue ese mundo de las publicaciones. Me toca una historia ahí en donde hacemos unos espectáculos y entonces ustedes se imaginan lo que es el rock y el tango. No me entiendes. Si estuviéramos en la Argentina diría, ¿sabes? Estamos hablando finales de esa década. Bajo fondo. Entonces nos llevamos a los tangueros y cuando venían tangueros, pues, y hacíamos una empresa en donde Nectario Valencia era el jefe, el conductor de seguridad y control de Medellín, pero además el presidente del sindicato de trabajadores del municipio. Entonces él nos gestionaba los permisos a nombre del sindicato. Entonces se llamaba este Zapata. Miguel Zapata me entregaba a mí 20.000 pesos. Nectario Valencia me prestaba a mí 20.000 pesos. Y yo con 40.000 pesos armaba el espectáculo, le pagaba unos costos carísimos a Saico, que todavía me duele. Que todavía Entonces, yo atendía ese digo, ese pago. Y lo hacía también que cuando yo iba a liquidar, le entregaba a don Miguel todos los hijos del otro socio y le decía, don Miguel, aquí tienen sus 20.000 pesos y sus 20.000 pesos. Y tome don Miguel 20.000 pesos más y 20.000 pesos más. Y te queda el resto. Yo iba a Estábamos ya la década de los años 60 está corriendo Radio 15 es la emisora del Gogol, del DJ, tuvo muy buenas cosas, todo su momento. ¿Estuviste hasta qué momento en Radio 15? Estuve con Radio 15 3 años. Del 65 al 68. Al 68. Y en el momento, luego la transición y después me voy a la revista y en la revista pues me tengo que retirar y toco la puerta de Miguel Zapata, mi amigo, y me dice, no, dígame qué negocio montamos, pero al noticiero no. Ah, bueno, Miguel. Pasa la siguiente historia. En ese momento empiezan unas emisoras a calentar motores y unos personajes que aquí todavía los veo presentes, que estaban arrancando y entonces entran en el contexto las ganas de una evolución de unos niños que están apareciendo ahí, porque la radio se les pegó desde muy jóvenes, desde muy niños, y tienen la ventaja de pasar por la universidad, y muchos ser de la universidad, y la universidad abre las puertas y los micrófonos de las emisoras de la Universidad de Antioquia, de la Universidad de Bolivariana, la UPB, que fueron excelentes, y ya me siento yo muy tranquilo porque en ese momento empiezan a abrirse las facultades de comunicación. La primera, me acuerdo, fue la Escuela de Periodismo en la Universidad. Yo me pongo a pensar que que tengo ya un bagaje. Entonces acudo y toco la puerta de Oscar Rincón, que tenía un noticiero La Competencia en Clarín, y va a trabajar allá. Sucede y acontece, como dicen los viejitos, como yo, que yo no sabía con cosas. Pero el Señor me decía, usted tiene madera.
yo insistía, mi ventaja, mi máquina de escribir. Entonces le pasaba las noticias y él me las corregía, hasta que por fin yo escuchaba ponencias. Y me mandó a cubrir noticias de sindicatos. Y me cayó la mano negra del sindicato antioqueño porque una huelga en 9-0, la famosa huelga de 9-0. Y con el segundo informe que pasé, retiraron 6 pautas publicitarias. Yo presenté mi castigar al medio. Entonces yo presenté mi denuncia y le dije, no, usted se queda. Usted no sabe el talante liberal que hay que tener él. Pasa una cosa muy importante. Se arregla la situación y entonces ocurre en el edificio fabricante un crimen Posaína. Matan a una empleada en el edificio fabricante, ahí en diagonal al edificio Coltejero, a la Torre Coltejero, y me asignan a esto. Y yo me camuflo y me mantengo metido allá. Y escucho. Y empiezo a preparar crónicas, y entonces yo las escribía y las reescribía Gildardo García, que era un excelente periodista. Y por todo yo me capturé. Entonces, eso me catapultó. Y llega el comandante de la policía y los pone en seco. Frente al director, diga la verdad, ¿cuál es el periodista? Este. Sí. ¿Usted va de la música? ¿Usted va a trabajar en Radio 15? Sí. Es que yo estuve aquí en la policía hace años, aquí, y ya soy coronel. Vea, no siga adelantándose a la investigación. Respéteme a mis investigadores. ¿Y qué tiene hoy? ¿Y qué tiene hoy? Para poder adelantar la investigación. Bueno, ahí empieza otra historia. Y yo decido acompañar mucho a la gente que está metida en la música. Naturalmente también fui productor musical. ¿A quién produciste? Me tocó a Johnny Richard y a Elvia y Elizabeth, y el otro era lo más simpático era que eso lo producíamos para solos, y la banda musical era los Duetes, a espaldas de Fuentes. Entonces se metían allá. Entonces ahí teníamos a este muchacho, hombre, pero yo no la conozco, Jorge Hernán Basta. Jorge Hernán se ganó una fortuna con su padre. Su padre fue dueño de un negocio, el más lucrativo negocio que hay en el mundo, que es la prostitución. Manejaba un prostíbulo muy grande, donde iban las parejas, pegado al río Medellín, aquí abajo. Eso era un escondedero, eso produjo toda la parte del mundo. Le dejó una herencia muy grande a Jorge Hernán, y Jorge Hernán en los años 60 se dio el lujo de salir de su pobreza grande a ser un potentado, y un día cambió una finca por un carro rojo convertible hermoso que lo parqueaba todo el día al frente de Versalles. Jorge Hernán después murió en la pobreza franciscana y durmió muchas veces en el parque de Bolívar, y fue un cantante no grande, pero sí un hombre que quiso cantar, y simultáneamente me tocó conocer en esa época pues toda la gente que estuvo metida en el arte. Yo me acuerdo a los Álvarez, de Otto Álvarez, que montaron su propio grupo musical y lo hacían muy bien. Y en Medellín
ese Medellín de los años 60, que fue fabuloso, se fue apagando en este sentido de eventos muy masivos. Ya llega otra generación, llega ya Veracruz, que hace una historia muy grande, llegan estas emisoras nuevas, llegan los jóvenes a ocupar su espacio. O sea, el espacio estaba ahí. Y hay una oportunidad muy grande porque les toca ayudarle a una gente que sueña con cantar y habilitan un espacio muy bueno que es el viejo arriba en el Cerro Tibana, ese teatro lo debieran de tener como el santuario de la música, por lo que ha significado para las bandas antioqueñas. Yo desafortunadamente pues estuve más ligado de pronto a las disqueras, muy pegado a otro tipo de música, ya como periodista, ya ayudando en otros géneros, pero siempre que tenía oportunidad era a lo largo de todos los años de estar destacando artistas, de estar, por ejemplo, de antes de ser Juanis, de antes de ser Equimosis, lo que llegó a ser y lo que sigue siendo y lo que viene a significar para la música. Nos tocó todo ese mundo. Yo creo que es un mundo que hoy se está rescatando aquí desde el museo. Gracias, Julio. Yo no quiero terminar esta entrevista sin preguntarte, porque lo hablamos off the record, y es el tema de la pachola. O sea, vamos a hacer esta entrevista porque ya tenemos toda la data, pero en los años 60... Te voy a contar cómo empieza la payola. La payola empieza en un momento. Pero, ¿saben ustedes qué es la payola? Sí. ¿Hay alguien que no sepa qué es? Ok. La payola es cuando se trata de sobornar a quien programa la emisora para que ponga una música con plata por debajo, ¿cierto? No es la del criterio, sino la que le da un personaje externo al director. Les voy a contar, sí, empiezo contando esta parte de la historia, porque las compañías disqueras eran muy tacañas. Cuando digo con tacañas, era que le mandaban el disco a la emisora y de pronto se acordaban de uno en diciembre. Después llegó la CBS con Molina, que fue un gerente, un director de mercadeo y de publicidad muy grande, y entonces CBS se dejó venir con un catálogo gigante que lo tenía Discos Tropical en Barranquilla y que no lo explotó. Porque aquí eran centaveros hasta para. Esto era como un casino. Si usted apuesta duro, gana duro. Y rinde. Y esto había que poner una mesa de estas 20 CDs o 20 discos normales, y con dos que reventaran bien, quedaban excelentes. Bueno, empiezan en los años a mandar los discos y yo los sentía, de verdad, los sentía. A mí llegaban 20 no plays de cantantes de ese momento, me venía de todo, me venía Javier Solís, me venían los Panchos, me venía todo ese catálogo espectacular que tenía CBS, o que tiene CBS, hoy solo. Yo no sentía como mal, porque uno está acostumbrado a eso. Uno se levantó y que el disco que a uno le gustaba, lo sacaba. Vuelvo un poquito atrás, y un día me da la oportunidad en Caracol de hacer un programa de discos, y yo empiezo los sábados a hacer un programa y digo, bueno, esto va a ser muy de perfecto, bien pueda. Con el patrocinio de Alberto Toro Montoya. Y suena el primer disco y digo, señores, este disco no merece tener lo bonito que aquí lo rompo.
al aire. Y suena un segundo disco, este sí lo vamos a estar programando, y este sí, y este no, esto no sirve. Señores, tenemos que cerrar las puertas de las disqueras todas. Claro, porque eso es decirle a la gente que no compran ese disco. Y me gané además un señor de Bedú, no me acuerdo bien el nombre, Iván de Bedú, algo así, creo que era Iván de Bedú. Que tiene un coliseo. Era el dueño, era el presidente, era el gerente general de Sobrolux. Entonces este señor se va donde don Alberto a pedir la causa mía. Y le dice, hombre, yo esa canción no te la puedo, yo ese sitio no lo puedo echar. Porque yo lo traje y tiene madera. Y va a seguir haciendo el programa. Entonces ya se abstenían de mandarme algunos discos que sabían que yo no los quedaba. Sí, no le mandes ese tipo de música. Y hay un señor que me falta todavía hacer un reconocimiento que le hizo mucho bien a la música antes del título español, Sí. que fue Díaz, no, el hijo de Alfredo Díaz. Sí. Díaz. Este señor vino de Estados Unidos. 10. Con la de 10. Tenía con una social. No. Este señor Díaz, muchacho muy joven, llamó a Humberto Moreno Cortés. Y junto con Humberto y otros formaron una trilogía importante, porque este venía de Londres. Y fue el que introdujo todo el catálogo de Beatles en Colombia. Y yo los estuve acompañando en todo esto. Una cosa, él es el que saca el disco de Codiscos de los Beatles que lo traduce como las pelucas de plata. No, perdón. Las escobas. Las escobas de plata. Ese disco, con esa traducción, es hoy objeto de culto y vale quien lo tenga millones de pesos. Porque es el Meet the Beatles, y el que compra el Meet the Beatles, eso se habla, pero el que los coleccionistas persiguen es esa traducción, la de 10 de Códice. Pero la buscan en Colombia o en todo el mundo. En el mundo. En el mundo, creo que es una leyenda de Luis. Bueno, yo remato contando que hace 3 años, tuve la oportunidad de recorrer las calles emblemáticas de la producción de los Beatles. Y me asomé allá a ese balcón donde se hizo ese último concierto. Bueno, ahora sí pasemos a la payola. Tenemos que terminar porque aquí Pasemos a la payola. Bueno, empieza la payola más o menos con la televisión. Resulta que aquí los productores de televisión decidieron hacer televisión y solamente le pagaban a Julio Iglesias y a los grandes. Y el artista colombiano que quería llegar a la televisión, llegando con un sobrecito. ¿Qué hubo? ¿Qué programa hoy? ¿Pero qué? ¿Cómo te has manejado? Estoy hablando del estudio 5 de Indravisión. Estoy hablando de programas con unos personajes. Y entonces cobraba. Y ahí eso se extendió a la radio. o sea, para que entendamos, la artista colombiano tenía que llegar con show. Con show. En efectivo, no se aceptan consignaciones. y cheques. No, nada. Y eso, Y eso era obligatorio. ¿qué año? Estamos hablando años 68, 70. Y empieza en 70 y en el 70 empiezan las producciones. Ya hay quienes hacen sus propias producciones musicales. Y don Darío Gómez, para que le sonara su musiquita, llegaba a darle platica. Empezaron con, y después eso se convirtió en tarimas. Y eso que casi en las narices de los directores de las emisoras, de los directores de los gerentes. Y yo tengo una anécdota
de un personaje que yo lo impulsé y ayudé mucho. Y cuando yo llegué a Caracol, ya años 90, salí de Todelá y me lo llevé para Caracol para que fuera el locutor de mi noticiero económico. El señor empezó muy bien y muy estimado cuando empezó con la emisora de Caracol a trabajar en Caracol. Y un día me llama el gerente. Estaba un señor de Manizales, creo que era, muy querido. Me dice, su locutor no va más. ¿Por qué? Porque le gusta la payola y aquí en Caracol no queremos payola. Hombre, su decisión la respeto. Fueron los señores de una cadena de almacenes que ya se acabó. Vamos. Hablar por el personaje. Y Caracol dijo, no. Y usted no siga haciendo eso. Estaba corrompiendo el personaje. ¿Qué era el que sí? Recibía plata. ¿Para qué? Para promocionar a los artistas y demás, duplicar la publicidad del cliente. Esa institución de la payola todavía subsiste. Uno de los hombres que más se opuso a la payola fue un productor musical que todavía vive, es mi amigo Humberto Moreno Cortés, y Humberto decidió no pagar un solo peso. Otro personaje que se opuso a la payola cuando sacó música popular fue Vargas Vil. Y Vargas Vil fue de los primeros que les dijo, yo no le doy un centavo y que mi música no suena. Pero ese imperio se está acabando a través de esta transformación que ha tenido la música, que es que la gente escucha lo que quiere y no lo que le impone. Ese es diferente a lo que vivimos. Yo he sido un bendecido de Dios, tuve la oportunidad de ser de los primeros que tuve una grabadora, después una mini grabadora, después aprendí a trabajar con esto hago informes, con esto hago videos, con esto hago un poco de todo, con esto sigo ganándome la papita. Entonces, Y esa es mi historia. Pero así todo, me siento muy contento porque logré sacar la familia. Al fondo está mi hijo, abogado, Julio Betancourt Lotero. Está mi hija, Daniela María Betancourt Lotero, productora audiovisual, comunicadora social. Y tengo esa preciosa nieta de 12 años, quien es un ser muy querido para mí, la sangre del sangre. Y que pueden estar orgullosos de tener un padre como Julio, un aplauso.